Amigos, bienvenidos aquí el detalle de las noticias. La documentación del pedido de extradición del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, llegó a Bélgica. Con esto, las autoridades de ese país decidirán si dan paso o no a esa solicitud. Es un proceso que podría tardar varios meses, así lo explican los expertos. El pedido de extradición que solicita la justicia ecuatoriana contra el expresidente Rafael Correa ya está en Bélgica. Desde la Cancillería se confirmó que el expediente, que comprende 2 cajas de información traducida al francés, llegó al país europeo. Sin embargo, para conocer si las autoridades belgas aceptan o no esa solicitud, habrá que esperar, porque este tipo de trámites suele extenderse por varios meses. Así lo explican expertos en relaciones internacionales. No hay límite para darle trámite. Esto no hay una fecha. Una vez recibido, se puede tomar el tiempo que sea. Puede demorarse. Usted podrá comprobar cuánto se demoró entre la presidencia de la Corte, trasladarle al Ministerio de Relaciones Exteriores esa documentación y obviamente en el idioma que es. Ambos además ven muy difícil que en ese país se acepte extraditar al ex jefe de Estado. Bélgica es bastante renuente a aceptar la extradición hacia otros países. Y más considerando la información proveniente del abogado de Correa, que manifestó que Bélgica otorgó el refugio a su defendido. Creo que es muy complicado porque actuaron muy tarde, dejaron que le concedan el refugio y una vez que le han concedido, están pidiendo la extradición. Es decir, han actuado tarde. Existen mecanismos diplomáticos para revertir ese estatus, pero solo en pocos casos suele darse esa reconsideración. Es muy difícil, contestando a la pregunta, que un refugio sea retirado. Pero en todo caso, las acciones diplomáticas siempre pueden realizarse. El pedido de extradición contra Correa es por la sentencia de 8 años de prisión que enfrenta por delito de cohecho como parte del caso Sobornos. Alberto Luna, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral admitió a trámite el pedido de revocatoria del mandato solicitado por la señora Kerly Carvajal Ordóñez en contra del presidente Guillermo Lasso. El organismo electoral, conforme establece el reglamento, notificó el pasado 2 de junio al presidente Lasso para que en 7 días presente su defensa. Y en los siguientes 15 días el CNE tomará una decisión sobre el pedido de revocatoria del mandato. En el caso de que fuera aprobada la solicitud, se deberá contar con un porcentaje de firmas de respaldo para el caso de presidente y vicepresidente de la República por tener jurisdicción nacional. Es más de 300,000 electores, sería el 10% del padrón nacional. El plazo para recoger las firmas son 180 días. El Consejo Electoral lo que ha hecho es proceder de acuerdo a lo que se encuentra reglamentado. Se le ha entregado al señor presidente el tiempo previsto en el reglamento para que haga su defensa, y luego el Consejo Electoral tomará la decisión. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, reaccionó luego del pedido que le hiciera el presidente Guillermo Lasso para que renuncie a su cargo porque a su criterio no le representa. Muñoz calificó el pedido como una metida de mano en la justicia y a través de una carta pidió al presidente que renuncie también a su cargo porque tampoco lo representa. A la par, constitucionalistas señalan que esto solo abona a la crisis que ya sufre la función judicial. Y las bancadas legislativas entran en una pugna por captar la vacante que dejó Virgilio Saquicela en la primera vicepresidencia de la Asamblea, tras asumir la titularidad del legislativo. El Partido Social Cristiano descarta su participación, mientras que Pachacutic se niega a perder ese puesto.
Una vez que Virgilio Saquicela asumió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, en lugar de Guadalupe Llori, destituida por incumplimiento de funciones, se quedó vacía la primera vicepresidencia, por lo que ahora el Pleno debe nombrar a alguien que ocupe ese cargo. Esto desató un nuevo debate entre las bancadas. La izquierda democrática, por ejemplo, ya tomó postura y aseguran que Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta, es quien debería sucederle en el puesto. Nosotros estamos defendiendo nuestra posición, que es legal, y no tampoco podemos prestarnos como institución para que se sigan dando una continuidad de hechos que van a atropellar la institucionalidad. En las otras fuerzas políticas las fichas también se empiezan a mover. En Pachacutic, organización que ya tuvo una derrota con la destitución de Llori, dicen que no están dispuestos a ceder. El puesto que se deja en el CAL es de Pachacutic. Que se haya cumplido o no con el papel que tenía que cumplir la compañera Guadalupe Llori es otra cosa, pero ese puesto corresponde a Pachacutic y por lo tanto nosotros vamos a mocionar un nombre para la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Mientras que en el Partido Social Cristiano, organización que no tiene una representación en el CAL, sus legisladores ya han tomado una decisión, asegura Esteban Torres. Más allá de que teníamos derecho y tenemos derecho todavía a integrar el CAL a través de una vocalía, nosotros y el Partido Social Cristiano no va a competir ni va a candidatizar a nadie para esa primera vicepresidencia de la Asamblea que está vacante en este momento. Esperamos que lo llenen otras organizaciones. Y para el actual presidente Virgilio Saquicela no hay vueltas que darle. Dice que el Pleno únicamente debe hacer lo que dice la ley de la función legislativa. Dice la norma de que la vacante que queda, es decir, de la primera vicepresidencia, tiene que ser elegida democráticamente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Habría que elegir la primera vicepresidencia. Por lo pronto, la primera vicepresidencia de la Asamblea está vacía. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La próxima semana, el Comité de Ética del Movimiento Revolución Ciudadana investigará al asambleísta Ronnie Aliaga. Esto tras aparecer en una fotografía junto a Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana. Esta es la fotografía que ahora complica la situación del asambleísta por la bancada de UNES, Ronnie Aliaga. En la imagen que habría sido tomada en Miami, Estados Unidos, se ve al legislador en una piscina con varias personas, incluyendo a Javier Jordán, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana en un proceso legal por asociación ilícita en 2020. Luego de que se difundiera esta imagen, el Comité de Disciplina y Ética de la Revolución Ciudadana ha llamado a comparecer a Aliaga, pues consideran que le debe una explicación al país y a la organización. Tras este pronunciamiento, el asambleísta Aliaga también manifestó su postura en un comunicado. Señala que el señor Jordán sería pariente de su novia y coincidieron con él en una reunión familiar, pero que eso, a criterio de Aliaga, no lo vincula con sus actividades ni estatus legal. Además, aseguró que acudirá al llamado de la Comisión de Ética para dar explicaciones del caso. El asambleísta Leonardo Quirós forma parte del Comité de la Revolución Ciudadana, quien ha señalado que el proceso se activaría este lunes y en el caso de hallarse irregularidades, Aliaga podría recibir un llamado de atención o incluso ser separado del movimiento político. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, hizo pública otra fotografía de Javier Jordán, esta vez acompañado de Marcela Aguiñaga, presidenta actual del Movimiento Revolución Ciudadana. Al respecto, Aguiñaga ha asegurado que es una foto casual con sus simpatizantes y que no tiene relación con Jordán. Javier Jordán estaría también relacionado con los casos de corrupción al interior de los hospitales del IES, implicado junto a otras personas por delincuencia organizada. Se investiga también si existe relación entre Javier Jordán y Leandro Norero, alias El Patrón, relación que ha sido negada por parte de la defensa de Jordán. La foto que ahora pone en problemas al asambleísta por UNES habría sido tomada el pasado mes de abril. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Mañana se llevará a cabo la reunión convocada por el presidente Guillermo Lasso con los alcaldes para abordar la preocupante situación de inseguridad y ola de violencia que atraviesa el país. También asistirán ministros, gobernadores y prefectos. El evento, denominado Primer Encuentro por la Seguridad Nacional, tendrá lugar en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro a partir de las 11:30. Los alcaldes Santiago Guardera, Cintia Viteri y Pedro Palacios, de Quito, Guayaquil y Cuenca respectivamente, confirmaron su presencia. El alcalde Guarderas se refirió a la expectativa que genera este diálogo. Esperamos que el gobierno nacional asuma con entereza
el papel protagónico que le corresponde, porque por nuestro lado como municipio tomaremos todas las acciones para defender la vida de nuestros habitantes. Tenemos que tomar políticas de Estado, no pueden ser simplemente políticas parches, sino un plan integral de seguridad para que en todo el país, y particularmente en el caso de Quito, que a mí me corresponde, podamos tener una ciudad segura. Retomamos la información, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La presencia de una flota pesquera china cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos genera preocupación en el gobierno ecuatoriano. La Cancillería se contactó ya con autoridades del país asiático para pedir que esa flota se mantenga fuera de los límites. Nuevamente, una flota pesquera con bandera china se encuentra cerca de los límites permitidos correspondientes a Ecuador. Así lo informó la Cancillería mediante un comunicado oficial en el que señala que el gobierno del Ecuador ha venido monitoreando de manera permanente el desplazamiento de la flota pesquera extranjera con dirección a aguas internacionales adyacentes a la zona exclusiva de las Islas Galápagos. Su presencia pone en riesgo a decenas de especies marinas, algunas de ellas en peligro de extinción. Ya China se comprometió en esto y de lo que se trata entonces es de hacer una presión directamente con el gobierno chino para evitar la presencia de estas flotas. Pero no solo es la zona económica exclusiva, sino las zonas circundantes, que trataremos de evitar que haya la presencia de flotas chinas que no están reguladas, que no cumplen las normas internacionales. Sevilla fue parte del equipo que negoció y logró un acuerdo con el gobierno chino para que sus flotas no se dirijan a la zona protegida de Galápagos. Explica por qué es importante realizar la alerta al gobierno de ese país. Lo que pasa es que el gobierno chino subsidia gran parte de la operación de estos barcos que son privados, porque para ellos el conseguir los recursos alimenticios y la proteína necesaria para el pueblo chino demanda que el propio gobierno apoye que estos barcos salgan a gran distancia a la pesca. Según la Cancillería, las embarcaciones vienen realizando actividades de pesca de calamar gigante a una distancia de 70 millas náuticas de la zona económica exclusiva. Estas embarcaciones tienen un dispositivo que permite su monitoreo, pero no los pequeños botes. Que no tienen registro alguno, son jalados por los barcos grandes. Esos podrían en un momento determinado entrar en la zona económica exclusiva. La Cancillería ha comunicado oficialmente este fin de semana a las autoridades chinas la preocupación que genera la presencia de esa flota en zonas próximas a Galápagos. Alberto Luna, 24 horas. Más de 46 toneladas de droga se han incautado en lo que va de este 2022 a escala nacional. El último hallazgo se dio en el puerto de Guayaquil, cerca de 1 tonelada en el interior de un contenedor que tenía como destino Europa. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía realizó un operativo en el puerto de Guayaquil, en el que se incautaron 998 kilos de cocaína, que estaban camuflados en un contenedor de puré de banano, que tenía como destino Bélgica, en Europa. Un total de 1.003 bloques tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína. El valor en Europa sería de $37.565.000 americanos. A esto se suma la incautación de 600 kilos de droga durante un allanamiento a una vivienda en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Allí se detectó una caleta subterránea. 15 sacos de yute con clorhidrato de cocaína. Y en Europa tendría un valor de $23.904.000 americanos. Se decomisó 2 fusiles marca Colt, 5 alimentadoras, 279 municiones calibre .556, $720 americanos. Durante el operativo se detuvo a 4 ciudadanos colombianos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de droga en Centroamérica y Europa, donde lo incautado tendría un valor de $23.9 millones. Esta organización se dedicaba a introducir este alcaloide en los contenedores en forma obviamente ilícita y clandestina. Algunos de los que son detenidos pues pretendían a través de otro medio llevar esta sustancia hacia Europa a través de mulas.
Con estos últimos casos ya suman 46 toneladas, 426.000 gramos de droga incautadas en lo que va del año en el país. Son varias las modalidades que se usan. Las principales son gancho ciego y contaminación en estructura. Gancho ciego, tenemos 12 casos con una incautación de droga de 13 toneladas. Actualmente Europa y Estados Unidos son los principales destinos de la droga que sale del país. A través de los puertos, contaminando contenedores, es una de las principales vías. La policía asegura que hace controles. Se ha procedido a la desarticulación de grupos organizados, los que se dedican al tráfico internacional, 4 grupos con sus estructuras criminales. La policía también señala que hace falta mayor tecnología en los puertos como escáneres para un mejor control de la carga y continuar con la coordinación entre instituciones para combatir el narcotráfico. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos con otros temas. El Consejo Directivo del IES destituyó este viernes 3 de junio al director general de la institución, Nelson García, por presunto incumplimiento de funciones, conforme a la Ley de Seguridad Social. Según el acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo, la destitución de García está relacionada con la aprobación de los estados financieros del IES correspondientes a 2019, que fueron auditados por la Contraloría General del Estado. Kenia Ramírez, subdirectora general del IES, quedó al frente de la institución como directora subrogante. Y tras su detención, el exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibición de salida del país. Jairala Zunino es investigado por un nuevo caso de corrupción en los hospitales públicos del Ecuador. Luis Jairala Zunino fue detenido una vez más. El motivo, nuevamente por presunta corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El exdirector de esta casa de salud fue detenido en su departamento en Guayaquil durante operativos como parte de una investigación por presunto peculado. Jairala Zunino y otras 3 personas, entre ellas exfuncionarios y un proveedor, habrían causado un prejuicio de $295.000, dinero que habrían utilizado como un supuesto adelanto para la compra de medicinas en el área de enfermería. Pero el medicamento nunca llegó. Pidieron varias prórrogas de varios días y nunca fue entregada esta medicina, y por último llegaron a pedir que se elimine el contrato que estaba en vigencia. Luis Jairala Zunino en 2019 fue denunciado por peculado por la Comisión Anticorrupción, después de que el organismo detectara que el hospital desembolsó más de $100 millones en 141 convenios de pago irregulares. Tras esto fue puesto en arresto domiciliario en su departamento desde junio de 2020, lugar desde donde realizaba teletrabajo. Pues sí, pese a las investigaciones en su contra, siguió ejerciendo como médico cirujano y cobrando un sueldo. Jairala Zunino también tiene otro proceso legal por delincuencia organizada. Fue llamado a juicio junto con otras 15 personas, entre estas Jacobo Bucaram Puley, además de Noé y Daniel Salcedo. De hecho, videos dejaron ver la estrecha relación que existía entre Jairala Zunino y Daniel Salcedo. Dalo Bucaram y su esposa también han sido investigados como parte de la trama de corrupción en hospitales. Sin embargo, fueron sobreseídos. Ahora, tras esta nueva detención para Jairala Zunino, deberá portar grillete electrónico. Además, tiene prohibición de salida del país. Así se resolvió en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo luego de superar una amenaza de bomba en la Unidad Judicial Valdivia Sur en Guayaquil. Hay varios indicios que ya se tienen en este caso. Varios folios donde existían contratos de compra de medicinas, un lote también pequeño de medicinas e insumos, y también otros documentos de Contraloría. El juez también dictó medidas sustitutivas en contra de un contratista del hospital, y los otros 2 acusados guardarán prisión preventiva mientras duren las investigaciones. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Aquí concluyen las noticias del domingo, amigos. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.